Continuamos, señores. Vamos ahora a hablar de temas importantes, como siempre hablamos en este programa. Ricardo González es abogado experto en contrataciones públicas y representante de la Asociación de Contratistas y Suplidores del Estado Dominicano. Oh, pero tremenda función. Bienvenido, Ricardo. Buenos días, Gilbert. Muchísimas gracias por la Qué bueno invitación. tenerle aquí. Primera vez acá en este matutino. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Ricardo, hay una nueva ley que rige las contrataciones públicas. ¿Qué implica esto para la gente que da servicios al Estado? Eso es correcto. Ya desde la semana pasada tenemos una nueva ley de contrataciones públicas, la ley 4725, que viene a sustituir la anterior ley 34006, que ya agotaba 19 años, casi 20. Y con ella trae por sí una transformación de todo el sistema. Vienen nuevas modalidades, nuevas formas, muchísimos mecanismos de contratación distintos que entendemos que van a dinamizar y a revolucionar la contratación pública dominicana. Eso también va a transparentar los procesos, a combatir de cierta manera la corrupción administrativa. Sí, de por sí ya los procesos han sido más que transparentizados y esta nueva ley recoge varias disposiciones que estaban dispersas y le da ese mandato legal de que hay que dar publicidad siempre. El tema en ese proyecto había una discusión, no sé finalmente qué pasó con ello, sobre un artículo que prohibía a todos los familiares de cualquier funcionario del Estado suplir a todas las instituciones del Estado. O sea, dígase, yo soy hermano, yo soy primo de un director, lo que planteaba la ley antes era que yo no podía suplir a la institución que dirige esa persona, por razones obvias. Pero a todo el Estado, ¿eso se mantuvo o logró retirarse de la ley? Mira, es una buena pregunta, ya que la nueva ley cambia el sistema actual de que teníamos las inhabilidades de esas personas, de los funcionarios de primer y segundo grado. Ahora hay dos tipos de inhabilidades. Hay inhabilidades absolutas y relativas. Es un amplio capítulo que pudiéramos durar un buen rato explicándolo, pero te resumo de la forma siguiente. Los funcionarios que tienen inhabilidades absolutas y sus familiares de primer y segundo grado son los tradicionales ya conocidos, Sí. presidente, vicepresidente, senadores y diputados. No pueden ser suplidores del Estado y en el caso específico de las empresas, donde si ustedes recordarán en la ley que tenemos todavía vigente hasta enero de 2026, pueden tener menos de un 10% de las empresas, de las cuotas sociales de una empresa, ya no pueden tener ni siquiera una acción. Entonces, la discusión radica en las inhabilidades relativas, que es donde se amplía un abanico, donde se incluyen entonces esos familiares que entendemos, nosotros como asociación hicimos el llamado de que va a ser de difícil cumplimiento, de difícil vigilancia. Y eso entonces va a generar un tema de que van a ocurrir contrataciones que luego se van a descubrir que hubo o no un familiar y ahí vamos a tener un problema que no sea que haya una intención de haber defraudado al Estado, sino eso se pudiera comprobar si la hubo, sino que por un desconocimiento vamos a tener un problema que pudiera generar un ilícito penal porque esa nueva ley incluye sanciones penales. Pero cuando hablamos de inhabilidades relativas, ¿a qué nos referimos en el contexto de la ley? Las relativas son que no pueden suplir en la institución donde operan, Ok. donde opera ese funcionario. Las absolutas donde Los no pueden familiares. suplir, los O familiares. sea, puede ser en cualquier otra, menos en donde cu- trabaja ese Sí, pariente. ¿Y correcto. hasta qué grado de consanguinidad aplica eso? No, se mantiene lo del primer y segundo grado Ok. de consanguinidad. Anteriormente, la ley actual, que sigue vigente hasta enero, contemplaba hasta el tercer grado, que si alguien ha visto el comentario, se ha criticado el tema de los tíos y sobrinos. Pero es algo que si se fijan, Los no hay primos. forma de controlarlo, porque al fin y al cabo tú no sabes hoy en día si un Gilbert Guzmán, fulano Guzmán es apellido, es primo tuyo. Exacto. Entonces, por eso no es que sea malo que se haya excluido ese tercer grado, porque es que hay formas que no se controlan. Nosotros hacíamos el llamado porque, fíjate lo siguiente, siempre se habla desde el punto de vista del presidente, del vicepresidente, los 190 diputados y los 32 senadores. La ley ahora contempla, o sea, siempre se ha contemplado, pero ahora lo refuerza. Tú tienes ahí 800 jueces del Poder Judicial. Tú tienes 1.350 miembros del Ministerio Público, que hoy en día no pueden tener ninguna participación social en una empresa que sea suplidora del Estado. Estamos preparados para enfrentar ese tipo de prohibición a nivel de país. Porque Estamos se dio hablando... el caso de una jueza creo que fue el año pasado, que Sí. tenía contrato de INAVIE. Sí, pero creo que ahí hubo un tema de que esa jueza tal vez hizo la influencia y intentó, si mal no recuerdo. Entonces, eso sí hay que revisarlo y dado caso y prevenirlo.
pero vamos a decir que el juez de paz de Vallaguana... Diputados aquí, senadores que tienen contrata de Inhaví a través No, mira, de ese caso, personas. fíjate que ese caso específico, estamos de acuerdo con esa inhabilitación. Ya hay algunos senadores han expresado sus posiciones. Está el senador Antonio Marte, que ha sido enfático. El senador de San Francisco de Macorís dijo que su hijo se tuvo que ir fuera. El diputado Eugenio Cedeño de la Romana dice que tiene 13 hermanos, 13 que están imposibilitados de contratar. Pero fíjate lo siguiente, hablemos del vocal de la Junta Distrital de Vengan a Ver. Sí. Ese está inhabilitado de ser suplidor del Estado. Obviamente. Gana 15.000 pesos. Ese es vocal y está inhabilitado de ser suplidor del Estado. Y sus familiares de primer y segundo grado. Vengan a ver allá. ¿Qué posición tú crees que están hoy en día? ¿Es necesario que tal vez le pongamos esa prohibición? No, Entonces, exageración. nosotros no estábamos en contra de la inhabilidad de establecida en la ley, sino que buscábamos una discusión más sincera, apegada tal vez a la realidad local, porque entendemos que es excesiva. Pero en ese caso, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Bueno, mira, En un primer, segundo grado, primero en un pueblo, es muy común que se mantengan 4 o 5 núcleos familiares, básicamente, dominando. Mira, y por otro lado, la nueva ley ordena que esas municipalidades hagan contrataciones locales. O sea, que busquen, que no vengan a la capital a buscar a los suplidores. Entonces, por un lado, tú me estás diciendo, contrata en la zona. O sea, que lo más común puede Pero que allá sea- tú puedes. ahí. Pero allá puedes. puede haber ahora una abundancia de procesos desiertos por incapacidad, por Bueno, sí. imposibilidad de presentar ofertantes, O frente. pudiera haber un aumento en caso de... O, bueno, te digo, o participan en desconocimiento de lo que posiblemente pudiera traer como consecuencia. Entonces, luego va a pasar que alguien que sepa que Cristian es primo de Gilbert, levante la voz de alerta cuando el contrato ya esté hecho y materializado, entonces van los dos presos. ¿Y cuáles son las sanciones que plantea la ley? La ley tiene ahí tiene 5 delitos penales que van con distintas multas de prisión. Multas. No, sanción de prisión y con en algunos casos multas. Sí. Entonces, está por ejemplo, es la falsedad en las declaraciones juradas. Para tú presentar una oferta, tú declaras de bajo juramento de que no Sí. tienes inhabilidades para contratar. Claro. Si luego se descubre que somos primos, y primos, en este caso, primos no, de primero o segundo grado, y no lo teníamos en cuenta, pudiéramos ser sometidos penalmente. Entonces, al fin y al cabo, tú decías cuál pudiera ser un mecanismo. Si tú me preguntas a mí, a Ricardo, a título personal, yo te diría, si yo hoy en día aspiro a diputado y gano la curul, pudieran dar el chance de que yo declarara o presentara quiénes son mis hermanos que son suplidores y que estén sujetos a un seguimiento especial. Obviamente nunca van a ser suplidores de la Cámara de Diputados per se, pero si una persona demuestra que se ha dedicado a eso históricamente, no veo problema en que pueda seguir ejerciendo la actividad comercial a la que se dedicaba bajo un tratamiento especial. Una especie de seguimiento como la persona públicamente puesta, más o menos. Pudiera ser. Sería Mira empresa. qué interesante acercamiento. Ahora, la nueva ley contempla que si la persona, para que tú veas, que si la persona que tiene la condición, por ejemplo, de un proveedor único, resulta luego afectada por una inhabilidad, el Estado está obligado a hacer una licitación pública internacional. Tú te fijas, bueno, fíjate que nos vamos al extranjero. Sí. Comprar algo, evidentemente diríamos que a un precio superior, porque la persona que aquí tiene la autorización de ser el suplidor decidió optar por una posición pública que lo inhabilita de ser suplidor del Estado. Entonces, en ese sentido, En ese sentido, vamos al extranjero, se apela a la parte extranjera. vamos a una licitación pública internacional. Porque fíjate que antes, ¿Y ustedes cómo ven eso? antes se tenía, es un exceso. Es un disparate. Antes se Y le tenía, va a costar también más. Y eso fue lo que ellos llevaron al Congreso. antes se tenía el bajadero de que esa Eso fue persona, Carlos Pimentel que lo llevó al Congreso. Antes Una locura de Parte cambio. del Poder Ejecutivo. antes se tenía el bajadero de que esa persona podía tener la participación social de un 10% de su empresa, no soy el gerente, no incido, ya no puede tener ni una ¿En qué acción. mejora esto, la ley vieja? Mira, Esta modificación, ¿cuáles son las la ley mejoras? ciertamente tiene aspectos positivos, se incluyen modalidades nuevas de contratación, está la figura del acuerdo marco, viene una licitación abreviada que acorta plazos, tiene también distintas transformaciones, se incorpora en la ley ese valor por dinero de que el Estado no está obligado a comprar lo más barato. Y con ese tipo de cosas hay situaciones que entendemos que van a dinamizar. Las obras se clasifican, obras complejas, obras menores, que podrán ser contratadas más expeditas. Se establece un amor en favor del proveedor cuando hay un atraso en el pago. El Estado tendrá en este caso que pagar un interés a ese proveedor que no le honra su pago a tiempo. Entonces entendemos que sí, hay cosas ¿Se positivas. cumplirá eso? Bueno, Cuando este pero- país no se paga a tiempo, bueno. el Estado no paga a tiempo ni con una ametralladora que le pongan. Esperemos, y precisamente esa Van a tener que parte, pagar mucho dinero. esa parte hasta de la misión de la asociación que hemos decidido constituir, así, en nuestra parte de un grupo de proveedores, para poder plantear posiciones y estar en la palestra y llevar opinión y también hacer ese tipo de reclamos. Ricardo, y lo que sean ocurre, necesarios. por ejemplo, en instituciones públicas, que
vamos a licitar la compra de esos floreros. Están ahí. Pero el director de la institución, el ministro, quiere que Cristian sea el ganador. Por ejemplo, y le dice a Cristian, búscate una empresa con 3 nombres diferentes, pero tú eres el dueño. Y ponla a concursar. Y en una de esas 3, evidentemente que van a sacar un ganador, pero Cristian es el dueño de la contrata. Mira, Eso, ¿cómo lo descubrimos? Porque es una omisión que hay y que el propio ministro o director de la institución está empujando a la corrupción, pero soterrada, aplicando la ley. mira, ¿Qué hacemos con eso? ahora en la ley se ha incluido todo esto que con el tiempo se ha venido aplicando, de la debida diligencia y del tema de que hay un programa de cumplimiento regulatorio, de que las instituciones están llamadas a hacer esa debida diligencia que permita descubrir, en este caso, si ciertamente Cristian es el beneficiario final de esas 3 empresas. Una de las inhabilidades que se ha incluido es el que la persona afectada que no pueda ser el beneficiario final. Si tú descubres en la evaluación pericial de las ofertas, de las 3 ofertas que Cristian trajo, que hay algún vínculo, una relación, deberán en este caso ser primero excluidas del proceso de contratación y posteriormente sometidas a un proceso sancionatorio. Pero aunque la ley lo establezca, sí, porque acuérdate que un jefe de una institución es ley, batuta y constitución y están por encima de la ley. La práctica, claro. Este país así tú lo conoces. Aún se violan los procedimientos. Él no le importa a él, no le importa. Pasa Tú mira, conoces esos casos, ¿eh? Mira, obviamente no podemos decir, esos casos existen, son casos que hoy en día son irregulares y seguirán siendo Claro. catalogados como irregulares. Exacto. Ahora bien, te digo lo siguiente, el sistema de compras tiene una configuración, cada institución tiene una máxima autoridad, pero se delega en un comité de compras que tiene 5 miembros, en la cual forma parte de la máxima autoridad o designa una persona que lo represente. En caso de un empate, su voto es decisivo. Pero igual, estamos hablando de 4 profesionales, directores de área, que imaginemos que somos nosotros 4. Aquí en el canal hay un presidente. Pudiéramos decir que el presidente del canal va a votar por nosotros 4 y nosotros vamos a hacer sello gomígrafo de lo que el presidente diga. Yo le hago la pregunta siempre a ese tipo de directivo cuando me toca hacer algún tipo de capacitación, porque subsiste la cultura de la ley, batuta y constitución que tú mencionas, pero cuando tú te rodeas de profesionales capacitados, no es cierto que tú ni que yo vamos a firmar algo con lo que no estemos de acuerdo y con lo que que sepamos que riñe con la moral y las buenas costumbres y la ley ahora en este caso, sabiendo que tenemos también unas sanciones penales ahí al final de la ley. Entonces, creo que el sistema debe funcionar si se respeta. Si aparece un director, en este caso, como tú digas, que venga con el libro viejo, probablemente pase lo que le ha pasado a los casos recientes que hemos visto, que los directores que no se han apegado al tema de la contratación pública legalmente eficiente terminan destituidos. Te pregunto porque hay temas de corrupción vinculados a licitaciones. En este gobierno, bastantes casos. Y yo no he visto el primer preso todavía, ni siquiera han sido investigados. O sea, la pasada ley, tú cometiste un acto de corrupción y vas preso por el tema de la licitación, pero es como que me da que fue una perdedera de tiempo con esta ley de ahora, porque si con la otra no se accionó el Ministerio Público, imagínate menos con esta. O sea que es un tema de aplicación de la ley, no importa quién intervenga. Bueno, tendremos ya ahí que esperar, ya sea resultados a corto, mediano y largo plazo. Se decía que la falta de sanciones penales en la ley era la causa de que no podía caer nadie. Vamos a ver ahora con estas sanciones penales que a nuestro entender vamos a tener un problema jurídico con el nuevo Código Penal Dominicano, porque se solapan delitos. Realmente es un problema de decisión política lo que hay aquí en el país. ¿Cómo así? Que o sea, el proyecto del Código Penal terminó opacando de alguna forma. Correcto. O sustituyendo temas aprobados en la... Completamente. Por ejemplo, ¿cuáles? No, mira, Cohecho. al fin y al cabo, los 4 delitos que están en la ley de contratación pública están igualmente tipificados en el Código Penal. Anteriormente llegó un punto en el que estaban redactados idénticamente con el mismo título y penas distintas. Sí. Nosotros hicimos el llamado como asociación y en el Congreso aparentemente llegó en los últimos días ahora ese tema, y antes de sacar el código se hicieron ciertas modificaciones, pero igual se solapan unas con otras y en dado caso el Código Penal terminará derogando algunas de los artículos penales de la ley. ¿Y tiene que penas mayores, penas menores? Penas mayores en el Código Penal. Penas mayores y una descripción más amplia, lo cual es sano, porque es el Código Penal. Por ejemplo, te puedo decir el caso puntual. La ley de contratación pública ahora recoge la responsabilidad penal de la persona jurídica, de las empresas. Eso, saben que siempre se ha discutido. Es una discusión antagónica del derecho penal, de muchos años,
En la ley de Que compras. incluyeron las iglesias y los partidos políticos. En la ley de compras tiene un artículo. En el Código Penal tiene un artículo como con 13 párrafos. O sea, se reglamenta mucho más amplia. Entonces, esa deroga la de compras. Entra en vigencia de una vez ya. La de compras compra ahora, nueva. en enero de 2026, 6 meses. Y la del Código Penal en agosto. Sí. Mira, Ricardo, Claro. la Junta está en proceso para dotar a la ciudadanía de una nueva cédula Otro lío que hay ahí y también. electoral, y hay problemas ahí con los oferentes. Obviamente habrá que esperar que se dirima el proceso en los tribunales, pero también otras entidades similares pudieran tener complicaciones en ese sentido. ¿Qué usted vislumbra ahí? Mira, en el caso específico de la Junta Central Electoral, yo a título personal, o sea, trabajé con uno de los consorcios participantes como asesor legal. Uno de los consorcios que fue inhabilitado y que precisamente este martes pasado venció ya el plazo de haber hecho reclamo y el consorcio no hizo reclamo. O sea, nosotros aceptamos la decisión de la Junta Central Electoral de que ¿El suyo cuál era? de que nuestra propuesta no cumplió en un determinado aspecto puntual de la licitación. El consorcio Cédula RD 4.0. Ok. O sea, está conformado por varias empresas, incluyendo el proveedor actual de la cédula de identidad electoral. O sea, al día de hoy hay una impugnación pendiente del otro consorcio. Sí, por eso fue que le hice Y la habilitación el que fue habilitado, se supone que hoy va a ser la apertura del sobre B. La Junta... Dice que es indefinido hacerlo. Sí, pero ahora. fíjate algo que es algo que hay que resaltar. En un escenario de debido proceso, porque muchas veces pasa que la institución, como las impugnaciones no suspenden, la institución continúa el proceso mientras tiene una impugnación pendiente y luego se puede generar una situación difícil porque si le doy ganancia de causa a la impugnación, ya el otro está casi adjudicado. Entonces tengo que retrotraerme el proceso para abrir el sobre B. Entonces eso es sano y la verdad que si la Junta tiene el tiempo... Ellos prefirieron evitarse un problema a futuro en caso de que... Es una decisión prudencial, correcta, en el sentido de que vamos a decidir esta impugnación. Si hay mérito, abrirán los sobres B de los dos participantes. Si se rechaza y se confirma, abrirán el sobre B del que estaba supuesto a ser abierto en el día de hoy. Entonces valoramos eso esa decisión de ese comité de compras. En tal sentido, entendemos que el proceso fue bastante amplio, extenso, en el sentido de busca dotar a la República Dominicana de un documento de identidad moderno, seguro. Era un proceso con bastante exigencia. Y vamos a tener un documento que nos va a poner a la vanguardia a nivel mundial. Bastarán 6 meses, Ricardo, para que todos los departamentos de compras y contrataciones se pongan a tono con esta nueva ley. Mira, porque eso es uno de los problemas, o sea, volvemos al mismo punto, no estamos hablando del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de la Presidencia. De la Junta Distrital. Estamos hablando de la Junta Distrital y cuando viene a ver tiene un recién graduado de Derecho ahí que no tiene el expertise y que no comprende algunos conceptos. ¿Cómo lidiar con esos temas? Mira, es un reto titánico ese que tú mencionas y nosotros incluso llegamos a plantear de que el periodo de entrada en vigencia sea hasta de 1 año. Pero el director de compras, precisamente el director general, en un conversatorio que tuvimos ya hace unas semanas en el lanzamiento formal de la asociación, él ahí expresó que de la reglamentación que demanda esta ley, que son alrededor de 10 reglamentos, están ya trabajando en eso y vienen con un amplio proceso. 10 reglamentos lleva esta ley. Sí, esta ley lleva un amplio proceso de reglamentos que ya están en proceso, según nos dijo, solo da paz, nos da tranquilidad, y dice que alegó que vendrán también con una amplia jornada de capacitación. El portal también, el sistema electrónico deberá ser adecuado, lo cual es un reto también. Y la verdad que apoyamos ese proceso y ojalá que pueda ser llevado y que por lo menos en enero haya una gran parte del gobierno central en capacitación, aunque se tome más tiempo luego extenderlo a todo el Estado. El presidente emitió un decreto hace unos días, tratando de buscarlo, que ordenaba a la Dirección de Compras y Contrataciones hacer procedimientos que de alguna forma permitan al Estado unificar requerimientos. Por ejemplo, si una institución del Estado necesita 10 cajas de papel y otra necesita 15, buscar la manera de unificar eso en la práctica para conseguir precios más baratos y demás. ¿Eso es posible con un decreto? ¿Con eso tiene alcance para que varias instituciones fusionen de alguna manera sus entidades de compras y optimicen su procedimiento? Mira, entiendo, ese decreto se refiere a un tema de inventarios, o sea, de que la DGCP participe junto a bienes nacionales en esos inventarios de los activos. ¿Qué pasa? Lo veo como una medida, vamos a decir, prudente, o sea, sana, orientada en el sentido de que tengamos data, de que podamos tener a mano la información de cuánta caja de papel tiene una entidad y cuánta tiene otra, cuánta consume,
de manera que podamos saber anualmente, planificar cómo luego hacer ese tipo de compra conjunta. ¿Por qué? Eso ya se ha incluido ahora en la nueva ley, está la contratación conjunta, está el acuerdo marco, que lo mencioné ahorita, que es una contratación dinámica en la cual se hace un contrato marco, un proceso de compra por el órgano rector, que luego los ministerios se adhieren. Y en lugar de tú tener a 22 ministerios licitando papel al mismo tiempo, pueden ir al proceso Ya que ya fulano hizo el licitó, órgano rector, yo ok. voy y lo compro directo. Aunque tengan cada cual oferentes distintos. Es que al final te puedo decir que en los 22 ministerios tú haces el proceso de papel y es muy probable que en todas esas licitaciones vayan los mismos proveedores de papel que están reconocidos. Entonces, es Exacto. cuestión de diseñar el proceso y con ese tipo de decreto considero que se podrá tener esa data fiable de saber cuánto papel consume Gilbert, cuánto papel consume Cristian y cuánto papel consume Ricardo. Vamos a juntarlo y así entendemos, así diseñamos la contratación más eficaz posible, más Exactamente, eficiente. de manera más amplia. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, ha sido un Estos placer. datos importantes, ojalá que la decisión de combate a la corrupción con esta ley pueda llevarse a cabo y que los funcionarios pongan de su parte para que esto pueda tener por lo menos un resultado medianamente, ¿verdad? Eso esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Ricardo González, expertos en la ley de contrataciones públicas, conversamos con él, usted lo escuchó, mañana es otro día aquí en Telecentro, Canal 13, Despierta RD, vuelve mañana. Bye bye.